es encontrar alguna relación entre dos variables. ¿Sí? Y para eso se le hace un análisis. Yo le había dado como un ejemplo, que en realidad la relación entre dos variables es medio difícil, ¿no? Pero se busca por ahí si existe relación entre dos variables. Porque acá tenemos varias variables. ¿Sí? Por ejemplo, el rendimiento académico que uno tiene, si está acomodando en la facultad, bien, más o menos regular, va a depender de otras variables. Como por ejemplo, esta es una variable, el rendimiento académico. ¿Cómo se puede medir esa variable? Por las notas, o puedo medir por la cantidad de materia que tengo metidas hasta ahora, en qué año estoy, no sé. Se puede medir de distintas maneras. Esta variable se ve influenciada por otras variables. De que yo ande bien en la carrera, o sea, mi rendimiento académico va a depender de otras cosas. ¿Sí? Va a depender, por ejemplo, el tiempo que destino para estudiar. ¿Sí? Si no estudio, obviamente que no voy a avanzar. ¿Sí? El coeficiente intelectual, ¿por qué no? ¿Sí? Va a depender también, acá hay otras variables, como dice, puede ser, sí, puede ser el tiempo que dedico a ver la televisión o a distraerme. ¿Sí? La edad, es decir, influye mucho, más, no tanto, pero influye la edad. No va a venir a estudiar sin una carrera universitaria alguien que no hizo la primaria o la secundaria. ¿Sí? Porque no hizo la secundaria, hoy está previsto, pero le cuesta más. ¿Sí? Bueno, igual si hace una secundaria también le cuesta hacer eso. ¿No es cierto? Porque pasan por la secundaria, pero esos 5 o 6 años como que no existieron en el mundo. ¿Sí? Nos pasan. Bien. El año de disponibilidad del padre o de la madre influye y puede influir. ¿Sí? Distinto, porque yo quiero pedirle ayuda a alguien, ¿sí? Si mis padres no tuvieron cierta escolaridad, obviamente al que menos le voy a consultar a él. ¿Sí? Bueno, y así, el salario familiar, ¿sí? Obviamente, si no vamos a salir a trabajar, ¿sí? Trabajar y estudiar es muy complicado. ¿Sí? Bueno, número de integrantes del grupo familiar, si somos muchos, imagínate estudiar en una casa donde somos muchos. ¿Sí? Bueno, todas esas variables influyen sobre esto. ¿Sí? O sea, en realidad acá lo que tendríamos que hacer es una relación multivariable. ¿Sí? Pero no llegamos ahí nosotros. ¿Sí? Uno, porque no tenemos una base matemática firme con varias variables para analizar. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar dos variables, ¿sí? Por ejemplo, a ver, es como preguntarnos, ¿será que el coeficiente intelectual tiene influencia sobre el rendimiento académico? O sea, depende, porque el rendimiento académico depende del coeficiente intelectual, sí. Pero lo que queremos saber hasta qué punto, ¿sí? ¿Qué porcentaje, con qué intensidad? ¿Sí? Entonces, tomar dos variables y analizar. ¿Sí? Para ello, ¿sí? Una variable es dependiente y la otra independiente, que eso ustedes ya lo dominan, ¿no? De matemática 1, ¿no? Más si tienen aprobado. Exacto. Variable equivalente. Nada más que acá la variable independiente se lo llama variable explicativa, ¿sí? Obviamente porque explica por qué sucede eso, ¿sí? O regresora. Y la variable y se le llama variable dependiente o variable respuesta. ¿Sí? Bueno, la variable es x e y, bueno, esto está hecho más, no hace falta para nosotros, yo creo, ¿sí? Pues está hecho más para, esto también lo veían para los psicólogos y los psicopedagogos, pero ellos no tienen matemática, ustedes dominan matemática y hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, se supone que tengo la variable x y la variable y, varios valores de la variable x y varios valores de la variable y. ¿Sí? Bueno, primero que se hace, quiero que nosotros vamos a hacer un ejercicio, porque lo que nos interesa es un ejercicio. Primero que se hace es un diagrama de dispersión, ¿sí? Que
se utiliza obviamente la escala, el eje de coordenadas. Nosotros se llama eje de coordenadas. Para ellos, ¿sí?, se llama solamente diagrama de dispersión, donde la variable independiente lo tenemos acá, la variable dependiente acá. O sea, en Y, en Y. ¿Sí? Cada punto corresponde a una coordenada. Obviamente viene dado por el cuadrito que estaba anteriormente. ¿Sí? O sea que cada punto es como una persona con una cierta relación, ¿sí?, o una relación a las dos variables. Es decir, vamos al caso del rendimiento, esta es una persona que tiene un rendimiento tanto, ¿sí?, con un coeficiente intelectual tanto. ¿Sí? O al revés. A eso llamamos diagrama de dispersión. Generalmente, ¿por qué hacemos un diagrama de dispersión? Porque nos muestra, ¿sí?, a grandes rasgos cuál es la relación entre las dos variables. ¿Sí? Puede ser una relación lineal, ¿sí?, o no lineal, la curvilínea en todo caso, o no tener relación. ¿Sí? Puede pasar. Y el diagrama de dispersión nos muestra eso, a grandes rasgos, ¿no? Puede ser líneas de puntos, ¿sí?, lo cual esto se acerca a una recta de forma positiva o negativa. Y eso nos da ya una característica de la relación. ¿Sí? Como por ejemplo, al aumentar acá la variable x, también aumenta la variable y. Y si la relación es negativa o inversa, también se lo llama, ¿sí?, todo lo contrario, al aumentar una de las variables, la otra disminuye. Hay otras que no son lineales, ¿ya?, por ejemplo, curvilínea, capaz que se acerca a una parábola, ¿sí?, la relación, ¿sí?, o puede ser que no tenga ninguna relación. En disperso los puntos, entonces no puedo establecer una relación. Eso en todo caso se mide a través de un coeficiente. Pero ya el diagrama de dispersión me dice en general cómo es esa relación. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez hecho el diagrama de dispersión, ¿sí?, hacemos buscamos dos tipos de relaciones. Mejor dicho, hacemos dos tipos de análisis. Un análisis de correlación y un análisis de regresión. ¿Sí? ¿Para qué el análisis de correlación? El análisis de correlación es para, justamente, primero, que no es necesario, pero por la duda, ¿sí?, primero, para ver y establecer si existe relación entre las dos variables. ¿Sí? Eso es lo que hace el análisis de correlación. Una vez que sabemos que existe dicha correlación o relación entre las variables, ¿sí?, establecemos cuál es la intensidad de esa relación. ¿Sí? O sea, si uno influye mucho sobre el otro o no. ¿Sí? O poco o nada. Y el sentido de la relación, que es lo que recién dijimos. ¿Sí? El sentido es la dirección, o sea, cómo es uno con una relación, una variable, perdón, con la otra. ¿Sí? ¿Qué hacemos si uno aumentamos y el otro qué va a pasar? ¿Va a disminuir o también va a aumentar? Ese sería el sentido. Bueno, eso hace el análisis de correlación. Y el análisis de regresión, lo que nos muestra la tendencia que tiene, aproximada de esa relación. Es decir, la relación entre las dos variables, queremos saber si esa tendencia va a ser la misma, o sea, si va a ser lineal, si va a ser positiva, va a ser negativa, etc. Y la forma que tiene. ¿Sí? La forma sería si es lineal, curvilínea o ninguna. Bueno, esos dos análisis es lo que nosotros hacemos. Habíamos comenzado con el análisis de correlación. El análisis de correlación, que en realidad de todas las relaciones que puede haber, o sea, puede haber una relación lineal, curvilínea, parabólica, cúbica, o sea, nosotros lo que tomamos es la lineal, solamente la lineal, un poco más sencilla y es la que más se utiliza. ¿Sí?
la que más está presente en lo cotidiano, digamos, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este análisis de correlación lineal? En, ¿sí?, determinar primero, si se acuerdan que dijimos, primero hacemos el diagrama de dispersión, lo cual ya me da una idea si existe correlación o no. Acá en este no hay una correlación definida, ¿sí? En cambio en esta sí, ¿sí? Se aproxima a una recta. No todos pasan por una recta, o una recta no pasa por todos los puntos, mejor dicho, pero se aproxima. ¿Sí? Y sirve, lo que dijimos hoy, sirve para estudiar la intensidad de la relación lineal entre las dos variables. ¿Sí? Lineal. Por acá lo único que ya sabemos que es intensidad y sentido. Acá lo que se agrega es que la relación, la que estudia es la relación lineal. O sea, la curvilínea acá no entra, digamos, ¿no? Menos una parábola. Bien. Para ello se toma un coeficiente, ¿sí? Se halla un coeficiente. Nosotros no lo deducimos porque en realidad no necesitamos otros conocimientos, ¿sí? Como de derivadas parciales y todas esas cuestiones que no tenemos. Entonces, tomamos ese coeficiente que mide esa correlación lineal. Es el coeficiente de Pearson, ¿sí? Para dos variables. Ese coeficiente, ¿sí?, es este, ¿no? De esta manera. El coeficiente de correlación lineal de Pearson se lo llama R, ¿sí? Está en todos lados, o sea, ya cuando se habla de R, ese es el coeficiente de correlación de Pearson. Es una fórmula, ¿sí?, bastante extensa, ¿sí?, porque relaciona las dos variables. ¿Qué sería N? N sería el número de datos, ¿no es cierto? La cantidad de datos que tenemos, ¿sí?, cantidad de personas. Hablo de 10 alumnos con una cierta calificación y el tiempo que dedica a estudiar. Bueno, ese es un alumno. 2 alumnos o 3 alumnos. Eso sería N, sería la cantidad de datos que tenemos, ¿sí?, o la cantidad de datos bivariados. Tenemos acá. N sería, acá en este caso, si cuento todos los cuadritos que hay, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N sería 10. ¿Sí? Y luego, si ya en toda la relación entre X e Y. ¿Sí? X e Y, ¿por qué es un Y? Porque tenemos varias X y varias Y. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar todas las X con todas las Y y luego sumarlas. Acá lo mismo. O sea, este coeficiente lo que hace es justamente utilizar todos los valores de X y de Y. Y de esa forma saca un número. Ese número, ¿sí?, es un número real, pero con un campo de variación. El campo de variación es entre menos 1 y 1. Y quiere decir que el resultado siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Utilizando esta fórmula, ¿sí?, ¿cómo lo utilizamos? Nosotros habíamos hecho un ejercicio, ¿sí?, no tenemos un poquito de tiempo, pero hicimos. Nos piden la suma de la X y la suma de la Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tengo que sumar todas las X y todas las Y. ¿Sí? Nos pide la suma de los de X cuadrados, ¿no? Primero saco los cuadrados de cada X, luego sumo. ¿Sí? Acá lo mismo, pide la suma de las Y al cuadrado. Primero que tengo que hacer, sacar primero los Y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, X por Y, nos pide X por Y, multiplico X por Y, luego sumo. Todos estos datos nos piden. ¿Sí? Y además la suma de las X al cuadrado. O sea, esto me dio una suma que tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Todos son elementos, ¿sí?, elementos de la fórmula. La suma de X por Y, la suma de la X, la suma de las Y. ¿Sí? Todo eso tiene una raíz, esa raíz tengo que utilizarla. Bueno, eso es este número, este coeficiente, ¿sí?, da entre menos 1 y 1. ¿Sí?
Ese es el campo de variación. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta ese valor? El campo de variación dijimos, o sea, si no me da entre menos 1 y 1, está mal, algo está mal, ¿sí? Entonces, volver a revisar, a ver, o sea, no puede dar mal. ¿Sí? La deducción a esa fórmula que del colegio es bastante extensa, todo, nos lleva a eso, ¿sí? Que va entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y también tiene una interpretación. ¿Sí? Entonces dijimos, da entre menos 1 y 1. Y en el medio obviamente está 0. ¿Puede dar 0? Sí, puede dar 0. Pero eso ya nos va a dar cuenta enseguida cuando da 0. No quiere decir que no va a dar 0 exacto, no puede dar 0,0001, eso ya es 0. O menos 0,02, por ejemplo, bueno, eso ya es 0. Cuando está cerca del 0, quiere decir que no existe ninguna correlación entre ellos. Entonces no hay nada que analizar, obviamente. ¿Sí? Pero eso ya nos va a decir, como le digo, en la nube de dispersión. ¿Sí? O sea, el diagrama de dispersión ya nos va a decir. Generalmente lo que aplicamos en la fórmula ya cuando estamos seguros que hay alguna relación. Entonces, si nos da positivo, ¿sí? O sea, hasta 1 obviamente, la correlación es positiva o directa. De hecho que es directa, más se utiliza directa. Si da negativo, la correlación es negativa. Ahora, ¿qué quiere decir positivo o negativa? Lo que habíamos dicho hoy, ¿no? Directa o inversa. Directa significa que al aumentar una de las variables, la otra también aumenta. O, al contrario, si disminuye una, la otra también disminuye. Negativa, y lo contrario, inversa. Si aumenta una de las variables, la otra disminuye. O al revés. Puede dar positivo o negativo. Una vez que establezco el sentido, luego establezco la intensidad. De ahí venía, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, el análisis de correlación, lo que mide es la intensidad. Sentido e intensidad. La intensidad tiene que ver con esto. Cuando más me aproximo al 1, ¿sí? Más intenso es esa relación. ¿Sí? Más, en pocas palabras, más influye una variable sobre la otra. ¿Sí? Entonces, decimos que la relación es intensa o la correlación. Si me da 0,5 es moderada y por debajo del tercero sería débil. ¿Sí? Ahora lo mismo si es negativo. ¿Sí? Si da 1 exacto y la correlación positiva, perfecta. Encima la relación es en un 100%. ¿Qué quiere decir? Que una variable depende de la otra en un 100%. No hay otra cosa que lo influya. Y vamos a suponer que quiero establecer la relación entre las notas que se saca en un grupo de alumnos y el tiempo que le dedica a estudiar. Para eso, ¿qué hago? Le pregunto, a ver, ¿cuánto sacaste en el parcial? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Sí? Y aplico esa correlación, ¿no? Aplico esa fórmula. Y nos da un 1 exacto. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de estudio, ¿sí? Influye en un 100%, ¿sí? En la nota. En un 100%, no depende de otra, solamente depende de eso. Que no es cierto, ¿no? Porque de que yo estudie mucho, eso no significa mucho tiempo, significa que tengo una buena nota, incluye otras cosas. Wilson, volver a ¿Está? Bueno, esa es la correlación. Bien, luego de esto, bueno, tenemos el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación sería el cuadrado de R, que tenemos que calcular. ¿Sí? Tiene su porqué también. ¿Sí?
mejor dicho, su deducción, pero es sencillo, o sea, para calcular es sencillo. Ya de R lo elevo al cuadrado y eso me da un número. Ese número también tiene un campo de variación, ¿sí? Obviamente porque lo que hacemos, si R está entre el campo de variación entre menos 1 y 1, ¿sí? R cuadrado, lo vuelvo todo lo que está negativo lo vuelvo positivo, ¿sí? Entonces el campo de variación va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Dice, ¿sí? Y acá lo puse bien grande para que lo podamos interpretar. Dice que R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, representa, ¿sí? Representa la proporción de la variabilidad de I, ¿sí? De la variabilidad de I que se explica a partir de X. Ese numerito, ¿sí? Pues no pasa del 1, o sea que eso no es un número grande. Dice que es una proporción. Es una proporción. ¿Qué es una proporción? Si lo trasladamos, proporción significa parte. ¿Sí? Proporción. Porción. Entonces, parte. Si lo trasladamos a un lenguaje más adecuado, sería como porcentaje. ¿Sí? La proporción, el porcentaje es una proporción. Entonces, vamos a cambiar acá. Vamos a poner, bueno, en realidad los libros dicen así, es la proporción, no dice porcentaje, ¿no? Pero para entenderlo, es lo mismo. Representa el porcentaje, podemos interpretarlo, el porcentaje de la variabilidad de I, o sea, lo que varía I, que se explica, ¿sí? O tiene que ver, o depende, de X. ¿Sí? Vamos a suponer que hoy decíamos la variable tiempo de estudio y calificación. Y resulta que R cuadrado nos da 0,70. ¿Sí? Ese número da entre 0 y 1, 0,70. Lo paso a porcentaje, por lo tanto multiplico por 100. ¿Sí? Porque es una proporción, si lo multiplico por 100 pasa a porcentaje. Y eso da 70. Y le pongo 70% porque lo pasé a porcentaje. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que la variable independiente, dependiente y independiente va a depender o se explica en un 70% a través de X. O sea, lo que sucede con I depende en un 70% de X. ¿Sí? Bueno, ¿qué era I para nosotros? Era rendimiento académico. ¿Sí? Y es rendimiento académico. ¿Cómo lo puedo medir? No sé, con las notas. Y X dijimos que es tiempo. Tiempo que dedico a estudiar. ¿Sí? Puede ser por día, por semana, por mes, por año. Acá por año, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y nos dio esto. ¿Sí? Quiere decir que el rendimiento académico depende o se explica en un 70%, ¿sí? Del tiempo que dedico a estudiar. ¿Sí? O sea que la nota que estoy sacando en un 70% se ve influenciado por el tiempo que dedico a estudiar. Y el otro 30%, ¿a qué se debe? Puede ser por otras cosas. Coeficiente intelectual, no sé. Exacto. Cualquier variable. ¿Sí? Pero eso quiere decir esto. Un ejemplo de variable independiente de
inteligencia dependiente del rendimiento. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 alumnos, ¿no? Donde cada uno tiene el coeficiente intelectual y su rendimiento. Acá es lineal, se aproxima a una recta los puntos. Entonces puedo aplicar ahí coeficiente de correlación. Al aplicar, bueno, acá vemos que ya es directa. O sea que al aumentar la inteligencia, aumenta el rendimiento. Y en un planteamiento, por ejemplo, en un hipotético caso de un ejercicio se puede expresar que dependiendo de qué tan inteligente sea va a ser tu rendimiento. ¿O no? Sí, hay dependencia. Hay dependencia. Sí, ahora, en relación a tu inteligencia va a ser tu rendimiento también. sí, obviamente. Es normal, no es hipotético, no quiere decir que es. No, digo, como para identificar las variables, cuál es la dependiente y cuál. Perdón, sí. Sí, obviamente. El rendimiento va a depender de sí o sí, esta es la variable independiente y sí es la variable. A eso te refieres. Claro, para identificar en el planteo. Sí, sí, el coeficiente de clase sería independiente y demás. Eso no lo podemos modificar. Hay cosas que no se pueden modificar. ¿Sí? O sea, literalmente lo que no podemos modificar es la variable independiente. ¿Sí? O sea, la variable que uno puede modificar, sí. ¿Sí? Claro, por ejemplo, a la hora de hacer el cuadro de las variables X y Y, tenemos que identificar en el planteamiento cuál es X y cuál es Y. Exacto. Esto es obvio. En eso justamente es mi. Claro, en el gráfico yo veo así, o bueno, inteligencia y rendimiento depende de la inteligencia. Exacto. Pero cuando un planteo, cuando tenemos que armar el diagrama. Hay que, sí o sí, esto es así. No puede ser rendimiento que. O sea, no va a depender de. Tu coeficiente intelectual no depende de tu rendimiento, al revés. Entiendo. Pero hay cosas que sí te tienen que decir. Se te tienen que dar una hipótesis. Vamos a poner que yo saco una cierta nota en matemáticas y una cierta nota en química. Y la pregunta es, ¿quién depende de quién? ¿Sí? O sea, que yo tenga buena nota en matemáticas, ¿influye que tenga buena nota en estadística? O al revés. ¿Sí? Y ahí tendría que dar vuelta, analizar de las dos formas. Poner acá las notas matemáticas y la nota de estadística acá. Después voy a enviar a ver cuál es la relación. ¿Parece que estudió más para una? No. Menos para otra. Puede ser, ¿sí? Pero lo que voy influye porque realmente decimos nosotros, para saber estadística tengo que saber algo de matemática. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Y bueno, hagamos. A ver, ¿cómo lo vamos en matemática? Para ver si en realidad influye después en las notas de estadística. ¿Sí? No lo que nos dan para hacer negativo. Bueno, después puede ser negativa. ¿Cuándo es negativa? Por ejemplo, acá tiempo con errores. Este es un caso donde le doy un cierto tiempo, ¿sí?, para que tipeen, ¿sí?, un texto. ¿Sí? Si le doy, vamos a poner 4 minutos, ¿sí?, tiene a menor tiempo mayor error. O sea, que tiene menos tiempo va a tener más errores. Cuando le doy más tiempo, tiene menos errores. ¿Sí? Es una relación inversa. ¿Sí? Entonces, obvio que no es negativo, porque tendríamos que averiguar cuál es la intensidad nada más y la proporción, ¿sí?, de dependencia, o sea, el coeficiente determinado. En este caso no hay, ¿sí?, no existe correlación lineal, ¿sí?, lineal, o si hay otra no sé, pero lineal no. Y eso es obvio, ¿no? Acá como decir, bueno, ¿hay dependencia entre el coeficiente intelectual y la estatura, la talla de alguien? No, no hay dependencia, no depende de eso. ¿No?
no hay regresión. Bueno. R acá 0,77, ¿sí? Negativo, este es de los errores, ¿sí? Y acá fíjense que cerca del 0, ¿sí? Lo cual no hay regresión. ¿Está? Bien. Luego, bueno, eso es lo que dijimos ahora. Vamos a volver para recordar. ¿Sí? Hacemos dos tipos de análisis. Uno es correlación, que es la que hicimos recién. O sea que hallando R, ya hacemos todo el análisis de correlación. No necesitamos otra cosa, solamente con R. Y ustedes dirán, bueno, aquí el determinante también, determinación, perdón. Pero este proviene de R. ¿Sí? O sea, con R ya tenemos el único cálculo que hay que hacer. ¿Sí? Y de ahí deducimos y analizamos. La otra es el análisis de regresión. Ese es análisis de correlación. La otra es el análisis de regresión. ¿Sí? Lineal. La idea habíamos quedado que en la diagrama de dispersión nos da infinidad de puntos. ¿Sí? Me interesa la lineal. La idea es encontrar una recta. Lo ideal sería encontrar una recta que domina recta, ecuación de recta, etcétera, función, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo ideal es encontrar una recta que pase por todos los puntos, pero eso es imposible. ¿Sí? No sería una recta en todo caso. ¿Sí? Pero lo ideal es encontrar esa recta. ¿Cómo determino esa recta? Esa recta tiene una ecuación, ¿cierto? Que ustedes ya conocen. Exacto. En matemática lo conocemos como AX más B, ¿cierto? Bueno, ahora en el análisis de regresión, A es la variable independiente y B sería la pendiente. ¿Para qué eso? Y para hacer la vida imposible a ustedes. Sí, porque después ya A y B. Sí, cambia. Bueno, no es por eso, sino que en realidad estos estadísticos, ¿sí? Ya le pusieron ese nombre. ¿Sí? Y la mayoría de los libros, si a algún día se le ocurre leer un libro de estadística, está así. ¿Sí? O sea, B sería la pendiente y A sería el término independiente, o también se lo llama ordenada al origen. ¿Sí? Se llama ordenada al origen. Si este es pendiente, en este caso es ordenada al origen. Es muy importante eso. Bueno, o sea, si queremos encontrar una recta, va a ser imposible. En realidad puede haber infinitas rectas, porque va a depender del observador. ¿Sí? Es decir, para mí el azul es el adecuado, otro para mí no, para mí es el negro, otro puede decir, ¿por qué no?, el que está en rojo. ¿Sí? Ese método se llama, para encontrar la recta, se llama método libre. ¿Sí? Uno traza la recta, ¿sí? Traza la recta, toma dos puntos y a través de la ecuación de la recta encuentra, ¿no? Encuentra la recta, ¿sí? La ecuación. Y lo mismo para este, lo mismo para el rojo. ¿Sí? Pero eso es un método libre, ¿vale? Y va a haber tantas rectas como observadores haya. O sea, si hay 10 observadores, 10 rectas. ¿Sí? A cada uno puede tener su propia recta. A lo que voy, que para encontrar la recta, ¿sí? Existen dos métodos. Uno es el método libre, que es el que le dije, el gráfico, y el otro es el método de los mínimos cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo es el método de los mínimos cuadrados? ¿No? Por eso está aquí. Es encontrar una sola recta, ¿sí? Para todos. ¿Ya?
a quien le guste y a quien no. Encontramos una sola recta. Y eso se halla en forma analítica. El otro día habíamos deducido, digamos, cómo se encontraba esa recta. Vuelvo acá. Tengo que encontrar esta recta. Esa recta nosotros lo llamamos modelo de regresión. Modelo de regresión. Porque es el modelo de recta que va a sustituir a todas las otras. Acá tenemos dos valores que tenemos que hallar. O sea, X y Y tenemos. Porque hay como varios X. Si tenemos una tabla, hay varios. Lo que nos faltaría encontrar cuál es A y cuál es B. O sea, cuál es la pendiente y cuál es la ordenada del origen. ¿Qué serían los parámetros? ¿Cómo encuentro B? B, para encontrar B, habíamos deducido, ya dijimos por qué se llega a esta fórmula, dice a través de los mínimos cuadrados. Porque lo que se intenta, es en realidad llegar a esa fórmula, se llega a esa fórmula a través de distancia. Es decir, dijimos, ¿no? Tenemos los puntos, vamos a poner los puntos de esta forma, y la recta que queremos encontrar, la recta ideal, vamos a suponer que es esta. Supongamos, lo que se toma es la distancia, de cada punto a la recta ideal. Esa distancia, la suma de toda esa distancia tiene que ser mínima, pues se llama vector de los mínimos cuadrados. La suma tiene que ser mínima. Entonces, este tiene un cierto valor, este punto, vamos a marcarlo bien, tiene un cierto valor en I. Y el ideal tiene un cierto valor también en I, que para diferenciarlo podemos llamar este observado y este I. Esa distancia es una distancia. Tomo este punto, también va a tener una cierta distancia. Bueno, tomo este punto, lo mismo va a haber una distancia y así. Bueno, la suma de esa distancia, que la distancia que se coloca así, la suma de tiene que ser mínima. Para que sea mínima, esto se eleva al cuadrado y según una propiedad de la media, esa distancia tiene que ser, me da un valor mínimo. Y desde ahí comenzamos a deducir, y de ahí sale esta fórmula. Allá la pendiente, que el otro día lo habíamos hecho. Por ahora, gracias para el ejercicio, solamente necesitan saber cómo es la fórmula. Porque quiero hallar B, entonces para hallar B, aplico esto. Fíjense que es similar a la fórmula de R. Porque en la fórmula de R, o sea, el coeficiente de correlación, también teníamos como el numerador, decía, ¿no? R, decía, es N por la suma de X por Y menos la suma de X por la suma de Y. ¿Qué es lo que dice acá? Lo mismo. Nada más que decía, dividido la raíz cuadrada de primer corchete N por la suma de X cuadrado menos la suma de las X al cuadrado. Cerrado. Luego, la misma expresión, pero con Y. La suma de la Y cuadrado menos la suma de la Y al cuadrado. Eso es todo R. Es más grande que esto. Pero fíjense que el de arriba, el numerador, es la misma expresión.
Y lo de abajo, ¿sí? Esta parte, el denominador, es igual a esto. ¿Ven? O sea que si lo utilicé en una de las fórmulas, lo puedo utilizar en la otra. Estamos hablando de las mismas X e Y. ¿Sí? Bueno, así obtengo B, que sería la pendiente. ¿Sí? ¿Cómo obtengo A? ¿Sí? Y bueno, si ya tengo B, ya es mucho más sencillo. ¿Sí? Ya tenemos las X también, porque hay varios, y las Y también tenemos, ¿sí? Pero si tenemos varias X y varias Y, ¿qué se toma? Y tomo la media, ¿sí? La media de las X. Por eso está, ¿sí? Si tengo nada más que utilizo las medias. ¿Por qué utilizo las medias? Porque es lo ideal. El promedio, obviamente, es lo ideal. Entonces tomo las medias. Si tengo esto, despejo, me queda solo. O sea, al pasar esto, que está sumando, paso restando, ya, ¿sí? De esta forma. Entonces, para llegar a es igual a la medida de Y menos B por la medida de Y. Y ahí tengo A, que es lo que estoy buscando, ¿no? Porque son los dos parámetros que necesito para hacer la recta ideal. ¿Sí? Bueno, tengo A y tengo B. Ya están los dos. O sea que tengo la recta. Luego tengo que graficar. Ahora, ¿cómo grafico la recta? ¿Sí? Esta es una situación. Uno dice, bueno, yo ya sé graficar. Utilizo dos datos importantes. Uno, la ordenada de origen. ¿Quién es la ordenada de origen? A. O sea, marco A. ¿Sí? Porque sería la ordenada de origen es la intersección de la recta. Es la intersección de la recta con el eje Y. O sea, este es A. ¿Cierto? Ese es A. O sea que marco ese para hacer la recta. Y el otro punto, porque con dos puntos más necesito para trazar la recta. El otro punto va a ser, ¿sí? El punto con coordenadas media de X con media de Y. ¿Sí? Media de X con media de Y. ¿Sí? Bueno, eso busco el punto, con esos dos puntos trazo la recta de los mínimos cuadrados, o sea, el modelo de regresión. Y esa sería la recta. ¿Sí? Con eso encontramos la recta. Y uno dice, ¿para qué encontramos la recta? Porque eso nos proyecta, nos da una tendencia de esa relación. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si tengo un cierto X y quiero saber qué Y le corresponde? Entonces es útil para ver esa tendencia. Se supone que habíamos dicho que el análisis de regresión lo que analiza es la tendencia, sirve para la tendencia. Y la forma es lineal, la tendencia nos da la forma. Bien. Entonces, acá tenemos dos parámetros que son importantes. A y B. ¿Sí? ¿Qué sería A? O sea, la interpretación de A. Pues tiene que servir para algo, o sea, tantos cálculos, todo eso que queda ahí, eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué sería A? A es la ordenada de origen. ¿Sí? A sería el valor de Y cuando X vale 0. ¿Sí? El valor de Y, cuando X vale 0. En nuestro ejemplo, X era ¿qué era? ¿Inteligencia? No. Inteligencia. Sí. Y era rendimiento. Rendimiento académico. ¿Sí? O sea que si la inteligencia es 0, ¿sí? El rendimiento va a ser A. Eso quiere decir. ¿Sí? Si el coeficiente intelectual, de alguna forma, se mide esa inteligencia. ¿Sí? Entonces el rendimiento va a ser A. Eso significa, o sea, más allá del significado,
significado algebraico, también hay que contextualizarlo, saber cuál es el contexto, cuáles son las variables. ¿Sí? ¿Qué sería B? ¿Sí? B es la pendiente. ¿Y la pendiente qué sería? El nivel de crecimiento de la inteligencia. Velocidad recuerda que la pendiente viene también de la derivada, ¿cierto? La pendiente es una derivada, ¿o no? Matemática 2. No me pueden mentir que no dieron, ¿sí? Pero la pendiente, la pendiente, ¿sí?, es la derivada, o sea, la derivada en un punto es la pendiente, lo resto están que ser. ¿Sí? Y la derivada me indica la velocidad, ¿se acuerdan? Velocidad media, velocidad instantánea. ¿Sí? Bueno. Lo que quiere decir, habla de velocidad, o sea, cuánto crece una de las variables, qué tan rápido crece una de las variables, cuando la otra crece también una cierta magnitud. En este caso, ¿sí?, ¿quiénes crecen? Es como decir, ¿cuánto crece Y cuando X crece una cierta medida? ¿Sí? En este caso, si B, vamos a suponer que nos da 5, ¿sí?, es cuánto, esto es lo que crece Y, cuánto X crece 1. ¿Sí? Lo único que tiene acá que el crecimiento de X siempre va a ser por unidad y puede ir cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería B? Es lo que crece Y, la variable dependiente, cuando la variable dependiente crece 1. ¿Sí? O decrece también, ¿no? Porque puede darnos negativo. ¿Sí? En ese caso quiere decir que el crecimiento, la velocidad de crecimiento es negativa. ¿Sí? Es decir, esta pendiente es positiva, pero también nos puede dar negativa. Lo que nos está diciendo es que cuando X crece una unidad y decrece, ¿sí?, tanto. Exacto, el rendimiento va a bajar cada una unidad de X. ¿Y cuánto? Y eso nos dice B. Vamos a suponer que B, como les dije, B nos da 5. Cuando el parámetro no va a ser tan grande, nos da 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando X aumenta o crece 1, B va a crecer 2. ¿Sí? O sea, doble. En su magnitud, ¿no? Porque suponen que uno es inteligencia y el otro es rendimiento. Es como decir, bueno, acá tenemos un 1. Bueno, esto es lo que crece X, esto es lo que crece o decrece Y. Porque recuerden que es la pendiente es un cociente. Un cociente delta Y sobre delta X. ¿Sí? Exacto, es un cociente incremental. ¿Sí? Nada más que este cociente incremental siempre va a ser 1. Es decir, bueno, cuando este crece 1, ¿cuánto crece o decrece? ¿Sí? Bueno, eso nos da P. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con el contexto? Bueno, esto quiere decir que si la inteligencia, si lo aumentamos en 1, en una unidad, el rendimiento va a aumentar, vamos a suponer, en 2. ¿Sí? Cada uno que aumenta el coeficiente intelectual, el rendimiento aumenta en 2 puntos. Es difícil, ¿no? En realidad creo que ve acá, en este ejemplo da 0, no me acuerdo, 0,5, ¿sí? Quiere decir que cuando aumenta 1, el rendimiento, ¿sí?, aumenta 0,5, o sea, la mitad. ¿Sí? Eso quiere decir. ¿Está? Eso también tiene que ver con la idea de progresión o de tendencia. Este era un ejemplo que hicimos, ¿no? Inteligencia, rendimiento. O sea, son dos alumnos, estudiantes con cierta inteligencia, medidas de 1 a
Sacar el 1 al 10. Exacto. Habíamos hecho. Y el rendimiento también. Hicimos todos esos cálculos. Esto es X, esto es Y, X al cuadrado, Y al cuadrado, X por Y. Nos piden la suma de la X, hicimos la suma de la Y, la suma de la X al cuadrado, la suma de la Y al cuadrado. ¿Hay que hacerlo? Sí. Si no, no voy a poder. Después la suma, el cuadrado de la suma de la Y. El cuadrado de la suma de la Y. Todo eso está en la fórmula. Entonces tenemos que sacarlo. Esos valores los reemplazamos acá. Acá sería 15, porque eran 15. La suma de la X por Y, 622. Acá la suma de la X, 112 por 75,5. Debajo raíz, bueno, lo mismo reemplazo y luego resuelvo. Eso es lo bueno que la calculadora hace todo eso. Bueno, y eso dio 0,77. R dio 0,77, que está por ahí. Y después, si era moderado, Exacto. Dio 0,77, entonces ahí lo ubicamos. Claro, sí, está acá. Nos dio 0,77. O sea que la relación, la correlación entre ambas variables es intensa. Y positiva. ¿Qué quiere decir? O directa, no aumenta una, aumenta la otra. Después sacamos el determinante. El coeficiente de determinación, perdón. Que le llamamos al cuadrado. Eso dio 0,60 y algo. No, 0,59. 0,59. Esto quiere decir que es el porcentaje de dependencia de uno con el otro. Después la recta, y ¿dónde queda la recta de regresión? Sí. Para no traje ningún modelo. Si usted tiene, lo hacemos. ¿Sí? ¿Lo pregunto?
pasa más o menos de esto. Y con ese ejemplo, tenemos 15 alumnos, cada uno con el coeficiente intelectual y su rendimiento. Tanto la inteligencia como el rendimiento, la escala es del 1 al 10. Entonces, aquí coloqué algunos. Inteligencia, la escala sería del 1 al 10 o del 0 al 10. Y rendimiento, ¿sí? En ese caso, ahí el rendimiento, si le harían el gráfico, rendimiento 5, la inteligencia aumenta 4. En el primer caso sería. Acá rendimiento 5. Y ahí incrementa 4. No. O sea, la inteligencia va a decir que Si tiene inteligencia 9, tiene un rendimiento de 5. no sé si aumenta. No. Eso quiere decir que aumenta 4. Porque ese cuadro te da coordenadas, no te dice nada, te da una coordenada. ¿La relación? El cuadro es te dice, bueno, yo tomo 15 alumnos y le pregunto, a ver, y es aleatorio, ¿sí? Tomo 15 alumnos y digo, bueno, le pregunto al primer alumno, ¿no? O le hago el test, ¿no? Me dice, bueno, su coeficiente intelectual es 9, y voy su rendimiento de 5. ¿Cómo tomo el rendimiento? Puede ser una nota, una calificación de una materia, ¿sí? Vamos a poner estadística, ¿sí? Tiene inteligencia 9, pero sacó un 5 en parcial. Tomo otro alumno, ¿sí? Y me dice, la inteligencia 9,5 y sacó un 5,50 en esta. Y así voy. O sea, es así aleatorio. ¿Sí? Ahora, la finalidad es que yo quiero saber si existe relación entre esta variable y esta variable. Y hago un análisis de correlación y de regresión. El de correlación ya hicieron conmigo. ¿Sí? Cuando me dio 0,77, lo cual me dice que existe relación, o sea que influye la inteligencia en el rendimiento. ¿Sí? ¿Cuánto influye? Y nos dio el coeficiente de determinación, nos dio 0,59 de determinación. Quiere decir que este influye sobre este, pero en un 59%, ¿sí? No todo. Lo otro depende de otra cosa. En este grupo, o acá en este grupo. Claro, exactamente, con eso. ¿Sí? Entonces me voy a otro grupo, me voy a psicología, digo psicopedagogía, y voy y hago lo mismo, todo me puede dar otro resultado. Pero esto no me dice nada todavía eso, que uno puede mirar la otra. ¿Sí? O sea, no es que vos tenés una variable que aumenta dependiendo de la otra. ¿A eso vos te estás refiriendo? Sí. ¿Puede ser? Estas son coordenadas nomás que te dan, son resultados que vos tomás de una evaluación que hiciste y bueno, vos reuniste esos datos. Está bien. Ese hicimos nosotros ya el análisis de correlación. Ahora, el análisis de regresión, lo que queremos encontrar es la recta. ¿Sí? Y yo no sé, ¿para qué queremos encontrar la recta? Yo no quiero hacer la vida imposible. ¿Sí? Queremos encontrar la recta por dos cuestiones. Uno, para analizar la tendencia y la forma que tiene. ¿Sí? O sea, quiero encontrar esa recta, que no sé dónde está. Para eso, tengo que encontrar la recta S, tengo que encontrar B. ¿Sí? ¿Cómo hallo B? B, dijimos que tiene la misma fórmula que R. ¿Sí? Nada más que acá colocamos B y acá toda esta parte y la raíz nos sirve. ¿Sí? Este es, así se halla B. ¿Sí? Así se halla B. ¿Qué hacemos? Hallar B, entonces N. ¿N cuánto? 15. 15 por la suma de las X por Y. Yo tengo acá resuelto. Usted también lo tenía en la clase pasada. La suma de las X por Y,
¿sí? Es 55,25. ¿Sí? La suma de la X por X. Perdón, es 6,22. La suma de todo esto, ¿no? Este es el producto de este por este. ¿Sí? 6,22. Por acá, 6,22. Menos la suma de las X, 102. La suma de la Y, 75,5. 112, 75,5. Dividido, otra vez 15, por la suma de las X al cuadrado. Este. 906,5 menos el cuadrado de la suma de la X, ¿no? 12.500. Y resuelvo eso. Lo que me da ahí, eso es B. ¿Sí? Si alguien tiene calculadora, mejor. ¿Ya llamo? B no tiene campo de variación, obviamente, una pendiente. Puede dar 0,82 como puede dar 1, 2, 3, menos 1, menos 4, 100, 200, 300. No tiene campo de variación. RC. Entre menos 1 y 1. Bueno, ese es B, 0,82. ¿Cómo llamo A? A dice que es igual a la media de X, de Y, perdón, menos B por la media de X. La media de Y. Bien, la suma de todas las Y dividido 15, son 15. Entonces, la suma de la Y nos dio 75,5. Dividido por 15. ¿Sí? La media de la Y es la suma de la Y dividido N. Si se ve la media. Igual si no lo saben ahora, tienen que saber para el sábado. ¿El sábado No, la media sí. ¿Cuánto da? 75,5 de 15. 5,03 menos B, ¿no es cierto? BF, ¿no? 0,82 por la media de X. La media de X lo mismo, la suma de la X dividido N. ¿Eh? 7,46. 7,46. Bueno, resuelvo, ojo con esto. Creo que con ustedes no hace falta decirlo. se supone? Se supone. ¿Cuánto? Menos 1,08. ¿Bien? Entonces, ya tenemos cuál es la recta. La recta por el modelo de regresión sería I igual a, acá, A es menos 1,08 más B es 0,82 X. ¿Sí? Esa es la recta, ¿no?
trazamos esa recta, como habíamos dicho. Para eso, ordenar el origen, ¿sí? Menos 1, o sea que negativo. ¿Sí? Menos 1. Menos 1, 0,8. Ese es A. ¿Sí? Es el primer punto que voy a marcar. Y el otro punto, la media de X con la media de Y. ¿Sí? La media de X nos dio, según ustedes, 7,46. ¿Sí? Y la media de Y, 5,03. La media de X, 7,46, casi 7,50. Por acá, ¿no? Esa es la media de Y. La media de Y, ¿sí? 5,03. La media de Y. Entonces, esto lo voy a juntar porque es una coordenada de la nueva recta, del punto de la nueva recta. ¿No? Entonces, con este punto y este punto trazo la recta de regresión o el modelo de regresión, ¿no? Que lo que va a representar en este caso. Sí, ¿no? Pues es una recta. Esa es la recta de regresión. Interpretación, obviamente. Si A, si la inteligencia, el coeficiente intelectual fuera 0, o sea, es 0, el rendimiento es negativo. Obvio, ¿cierto? Es negativo, menos 1. Y B, si B me dio 0,82. 0,82. O sea, en la pendiente. Significa eso que cuando la inteligencia, ¿sí? Inteligencia, vamos a hacerlo así, la inteligencia crece 1, o aumenta 1, o se mueve 1, el rendimiento aumenta 0,82. ¿Sí? X es inteligencia. Y, ¿sí? Es rendimiento. ¿Sí? Y llega a 1, o sea, casi 1, 0,82. O sea que cuando aumenta 1, ¿sí? O se mueve 1 en inteligencia, en el coeficiente, entonces el rendimiento aumenta 0,82. ¿Sí? Casi llegamos a carga. Bueno, en punto esto se mide, por supuesto. Eso quiere decir. Faltaría bien. Y dijimos que esto tiene una tendencia. ¿A qué se refiere en la aplicación la tendencia? Este ya es nuestra recta, ¿no? Este es el modelo que se adecua a este grupo, digamos. ¿Sí? Porque ya dije, el otro grupo puede diferir. ¿Sí? ¿Qué pasa si en este grupo alguno que no esté acá, vamos a suponer, no hay 8 acá, ¿no? No hay 8. Vamos a suponer que uno tenga 8 de coeficiente intelectual. ¿Cuál sería su rendimiento? ¿Sí? O sea que si X fuera 8, ¿cómo podría ir? Multiplico. Bien. Acá sería 8 y ahí me va a ir. ¿Bien? Esto es estimativamente, obviamente, porque en ese grupo no es. ¿Está? Y lo contrario, ¿sí? Acá hay valores que no tenemos, por ejemplo, no tenemos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien, el rendimiento, su rendimiento es de 3? ¿Qué coeficiente intelectual tiene? ¿Sí? O sea que
3 acá, ¿sí? Y tenemos que hallar X. Tenemos que despejar, ¿no es cierto? Que eso usted domina, eso falta. ¿Está? Bueno, ese quiere decir tendencia. ¿Sí? Eso nos da la idea de qué pasa si proyectamos más. Bueno, ese modelo nos permite, estimativamente, poder conocerlo. ¿Está? Eso es el análisis de regresión y de correlación. Profesor, Todo eso es una unidad. si usamos la recta, no va a, o sea, la ecuación de la recta y obtenida nos va a dar un punto dentro de la recta. Claro, claro. Ya todos los puntos que proyectemos ya no van sobre la recta. Si yo voy a decir, por ejemplo, decíamos, si es 3 acá, si es 3, ¿sí? Acá no tiene que dar un punto en la recta, obviamente. Lo estás tomando en la recta. ¿Sí? Entonces, si acá vos te da 3 y allá es X, ¿sí? Justo ese punto va a caer sobre la recta. Porque esa ya es la recta. ¿Sí? Como todos los puntos los llevaste a esa recta. Pero como que sería estimativo, ¿no? Estimativo. Puede no pasar, pero sí, ¿no? Significa, tiene su porcentaje de errores. Nosotros nomás no lo damos. ¿Sí? Pues tiene su porcentaje de errores. Quiere decir que la recta de regresión tiene un cierto error. Exacto, un margen de error. Y ese mide con proporción, o sea, porcentaje. ¿Esto ya es probabilidad, profe? No, ¿No? Estadística. ya enseguida pasamos por ahí. Todavía es estadística. No, ¿está? Bien. Hasta acá es toda la unidad S. ¿Sí? Hasta acá entra el parcial. ¿Sí? ¿Estamos? El parcial hasta la unidad anterior. Bien. Vamos a hacer un recreo, ¿sí? ¿Mm? Unidad 3.